de nuevo, cavernícolas. Bienvenidos al vídeo que estabais esperando, al ansiado vídeo de la prueba del Power Flow. Y diréis, pero esta moto no es la tuya. Los que sois más tal, notaréis que no es la mía. Fijaos, voy con una Vogue nueva, prácticamente a estrenar. Tiene 133 kilómetros. Nos la acaba de ceder el concesionario Moto Sevilla para que hagamos una prueba con ella. Agustín viene ahí con su scooter. ¿Y qué vamos a hacer en la prueba de hoy del Power Flow? Pues vamos a hacer un buen intercambio de impresiones. Vamos a comparar una Vogue 300 Rally nueva y de serie con mi Vogue 300 Rally, que lleva el Power Flow y todas las chucherías que ya ustedes conocéis. Y sorpresa, sorpresa, otra Vogue 300 Rally, que es la de nuestro ya conocido Dani, amigo Dani de Blanes, que tiene una preciosa Vogue 300 Rally a la que le ha montado también el Power Flow. Son diferentes. Mi moto tiene muchas cositas además del Power Flow. La moto de Dani de Blanes tiene el filtro de potencia de la misma marca del Power Flow y el Power Flow, y esta completamente de serie. Seremos 3 pilotos, serán 3 motos, pero será Dani el que os explique a continuación su moto y su ruta. Así que adelante, Dani, nos vemos con tu presentación. Muy buenas, cavernícolas. Y Dani, que Javi a veces habla de mí, de Blanes, me ha pedido un favor, ya que ha hecho el vídeo de la instalación y la prueba del Power Flow, y me ha pedido si podía hacer yo este vídeo para explicar un poco cuáles son mis sensaciones con la moto, qué es lo que he notado y demás. He de decir que, a ver, yo la moto la llevo de serie, con el escape de serie, llevo la corona de serie, el Power Flow de J. He de decir que la moto es otra. Ya después del vídeo de la prueba os explicaré un poco cuáles son mis... ¿Qué es lo que... La genial idea de Rubén y Juanjo, que son unos cracks. Este aparato lo que hace es engañar a la EQ, ¿vale? Para que le inyecte ese 5% de combustible que le falta, ¿vale? Ese 5% que le habían quitado de fábrica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la moto va diferente. Bueno, va diferente, va como tendría que, ¿vale? ¿Qué pasa, gente? Pues nada, aquí estamos otro día más con el petardo de Javi, que me ha convencido hoy para que echemos un ratillo. Vamos, me ha convencido, nada más que me tiene que tocar las palmas. Me ha dicho de echar un ratillo con 2 Vogues. Hemos ido al concesionario, a Moto Sevilla, y hemos cogido esta que yo llevo personalmente ahora mismo. Tiene 318 kilómetros, no sé si lo veis ahí. No, Agu, ese es el cuenta kilómetros parcial. La moto tiene 130 y pico. Está nuevecita, no le podemos pegar como si ya hubiese hecho rodaje, por supuesto. Y bueno, quiere Javi que, aparte de echar DJ por el campo y haciendo una rutita con 2 motos, nos pasemos de puta madre, pues quiere hacer una comparación, que le ha metido la suya a una centralita, la Power Flow creo que se llama, que enriquece la mezcla de gasolina o algo así y hace que le saque algo de potencia más, ¿no? Vamos, ya directamente os digo que yo, que he cogido varias veces la 300 Rally, esta moto tal como viene de serie viene espectacular. El sonido del escape es muy bonito, es muy alta, es una moto alta. Yo he tenido la KTM 690 y me recuerda mucho a ella, y por el campo va que es un lujo. Vamos, esto es una maravilla, no te hace falta más potencia en ningún momento. Vamos un poquito. Sí, es verdad que he hecho en falta que el puño tiene muchísimo recorrido, muchísimo recorrido.
y he hecho en falta que el puño rápido que tiene Javi, ¿no? Venga, cavernícola, empezamos de nuevo. Que parece que las cámaras se están poniendo hoy tontinas. Bueno, ahora mismo estoy montado en mi Vogue 300 Rally. Esta es la mía, ¿vale? Mi Vogue 300 Rally, como diferencia de la que trae detrás Agustín, que es completamente de serie, trae puño rápido, bujía de iridio y trae también la cola de escape, como podéis escuchar, que se escucha bien. Y luego también una cosa muy importante es que yo le puse un plato de 42, a diferencia del plato de 48 dientes que trae de serie, pues lógicamente es un desarrollo muchísimo más largo. Eso ya lo tenía, pero el vídeo de hoy, la importancia que tiene es que vamos a hablar del Power Flow. Hoy vamos a hablar del Power Flow. Ese dispositivo que está siendo objeto de debate y está creando multitud de opiniones en la que no todo el mundo se pone de acuerdo. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Yo os voy a hablar desde mi experiencia. Dani, como habéis visto en el vídeo, os va a hablar desde su experiencia, y Agustín, que va ahora mismo en una moto completamente de serie, va a hablar desde su experiencia también montándose en una y montándose en otra. Esa moto nueva de casa tiene algo que va mejor que esta. Yo me acuerdo cuando yo compré esta moto, y además aquella moto, como habéis visto al principio del vídeo, está en rodaje puro, tiene 100 y pico de kilómetros, y sin embargo mi Vogue, cuando era nueva, era más torpe, era una moto que le costaba más acelerar. Y la verdad es que eso me ha sorprendido bastante de la unidad nueva. Han hecho algo, no sé si es la centralita, no sé si es que han puesto una toma de aire mayor en la inyección, o es que han refinado, yo que sé, un pistón más bueno, no sé qué leche han hecho, que la moto nueva, a mi parecer y a mi recuerdo de cuando esta era nueva, va más suelta. Ahora estamos en campo, me acabo de subir en mi moto, no la cogía desde el Camino de Santiago, que por cierto, si visteis los vídeos, veréis que el inicio de aquel viaje era este camino. Hoy vamos a ir a un sitio que sé que os gusta muchísimo y que yo tenía muchas ganas de llevar a Agu, y estoy seguro que muchos de vosotros ya sabéis dónde vamos. Así que qué guay. Me ha dicho Javi que me va a llevar a un caminito sorpresa. Por aquí fue él con Juanjo a hacer el Camino de Santiago, y me ha dicho: vente, cabeza, que vamos a coger hoy las dos Vogues, nos vamos a pegar una rutita, vamos a hacer un vídeo chulo, hablamos de ellas, que la gente vea que ha salido ya hace un par de añitos, pero que están actualizadas, son motos que son muy divertidas, y se te voy a llevar a un sitio guapo. Ah, pues, vamos para allá. Está Belillo, que es un macarra, lleva el escape de Cross en la 300 Rally, y eso suena que no veas. Yo he tenido la 690, como os he dicho, y hombre, la 690 monocilíndrico con 70 caballos, 75 caballos que tenía del año 2022 a este monocilíndrico de 300, que no sé los caballos que tendrá 30 caballitos, una cosa así. Se nota la potencia, pero os digo una cosa, que en el manejo por campo, chasis, suspensiones y eso, si eres como yo, un paquetillo, tampoco es que notes mucha diferencia. El Power Flow se nota, tío. ¿Habéis visto cómo me derrapa? Vamos a darle aquí un poquito ahora. Joder, el Power Flow. Tened presente una cosa en cuanto a las aceleraciones en campo. Llevo un desarrollo de 42, no de 48. Llevo un desarrollo bastante más largo. Venga, ya no llevo Garmin. Se me ha quitado el cable y no llevo Garmin. Así que ahora lo pondré bien. Pero bueno, solo deciros eso, que se nota, el Power Flow se nota. Y luego después en las conclusiones finales os voy a explicar el por qué se nota el Power Flow. Tengo que decir también que mi Power Flow va acompañado de todo lo demás que os he contado, pero esta moto va mucho más enérgica ahora que cuando yo pasé por aquí para irme al Camino de Santiago.
Aparte de la rueda de taco, aunque lo tengo gastadillo ya del camino que hicimos, pero una maravilla. Seguramente el Acu con las Tinsun van bien en este tipo de terreno, no van mal, pero hombre, no va igual que el taco. Lógicamente no puede ir igual que el taco. El caminito más chulo, tiene mucho chino suelto, hay que tener cuidado porque tiene mucho chino suelto, pero le hemos quitado la ABS ya a las dos bogues. Ya veis como la de Javi también va escupiendo chino con la rueda de taco. Bueno, hemos divertido. ¿Cómo suben las dos? Vamos, que no hace falta más potencia para divertirse y salir al campo y pasártelo bien, vamos. Mira, mira. En esta derrapada esto es otra bogue, ¿eh? Esto es otra bogue. Madre mía, tío. Voy saliendo cruzado y eso que llevo taco. Joder. Joder. Se me cruza la moto que es una maravilla, ¿eh? Esta moto antes no iba así, evidentemente. Esta moto antes era como un burrito. La moto era como un bonito burrito, pero ahora es un caballo, ¿eh? Ahora es una 300, macho. Esta no lleva la rueda de taco, va planeando un poquito más por los chinos. Hay que ir con un poco de suavidad en el tacto, pero bueno, va muy bien, muy bien, muy bien. Está Bielillo haciendo surco para planta patata, el bicho. La rueda de taco y la bogue. Tío puta, que disfruta con la bogue. Que le gusta al bicho la chinilla. Vamos a arreglar lo del Garmin y ahora volvemos. ¿Eh? Se me quita el cable y voy sin Garmin, entonces tontería que tire. ¿Qué te gusta la bogue, Abelillo? ¿Has visto cómo me ¿Qué te gusta? Que me gusta la chupi bogue? Joder, Abelillo, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que estamos aquí parados. Pues mira, que llevo el Garmin, llevo el puta Garmin sin corriente y entonces vamos a ciegas. Ya el Garmin me la dio en el camino de Santiago, le he dado otra oportunidad y ya está viendo la oportunidad, como me está saliendo. Tau. Bueno, quiero aprovechar también que vamos despacito para hablar no solo de potencia pura. El Powerflow tiene otra serie de cositas favorables. Ahí arriba es como para allá. Ahí arriba es como para allá. Mira, mira la oveja, mira. ¡Yepa, yepa! Y... tiene otra serie de cositas. Para empezar, la moto va más fría. ¿Por qué va más fría? Porque llevamos una mezcla de gasolina más rica. Que os he dicho muchas veces en la cueva. Que una de las cosas que hace la gasolina es lubricar y refrigerar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gasolina es muy pobre, cuando llevamos una mezcla muy pobre de gasolina, entonces la moto va más caliente. Con el tema de las normativas Euro 5, que por cierto la nueva no pone aquí Euro 5, lo mismo por eso va un poquillo mejor. Con el tema de las normativas Euro 5, la gasolina de las motos va excesivamente pobre. Si va excesivamente pobre, hay, digamos, más roce en los metales. Si llevamos más roce en los metales, llevamos más temperatura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Una mezcla un poquito pobre te ayuda a que la moto suba de vuelta, llegue arriba de vuelta. Pero si es demasiado pobre, no tengo ni medios, ni bajos, ni altos, porque voy muy seco, voy con una mezcla muy seca. El Powerflow lo que hace es, según me dijo Rubén, a bajas, me pongo de pie, perdonadme, porque ahí hay un poquillo de baches y tal, a bajas y medias revoluciones enriquezco la mezcla. En alta, según me estuvo explicando Rubén,
la gestión absoluta de todo lo que es la inyección la lleva la propia EQ. Y entonces no se le puede hacer nada. Pero no obstante, como venimos con una banda de potencia mejorada, más rica en bajo y en medio, lo que esta moto antes le costaba la vida pasar de 7000 vueltas, que no quería, la moto no quería, ahora la moto sube de vuelta con muchísima más alegría. Y entonces al final, en alta, vengo ganando desde abajo. La gestión que haga la EQ en alta, si es la misma, no importa, porque la moto viene funcionando muchísimo mejor en bajo y en medio que venía antes de la instalación del Power Flow. Fijaos que la moto se come los baches como vamos. Y además eso, que ahora yo le toco el gas y a la mínima que me despisto me derrapa del culete. Y es muy divertido. Llevo mucha más potencia. Además, con el tacto tan seco del puño rápido, cada toquecito pues es muy eficiente. Me gusta un montón. Me gusta un montón. Pero hay que destacar eso, que no solo es potencia, que es temperatura de funcionamiento y que es también suavidad de marcha. Hay menos vibraciones en el conjunto de la moto y la verdad es que se agradece, aunque vayamos por el campo y todos sean piedra y bache y tal, pero se nota, ¿eh? La moto se nota más suave, más fluida, y eso la verdad es que se agradece. Pero mirad, gente, por donde me está metiendo Javi y yo hoy. Hemos cogido un desvío y mirad qué sitio más chulo. Ahora recién entrando la primavera con estas temperaturas. Mirad los matorrales cómo están las florecillas, y está el campo chulísimo, vamos. Camino todavía bastante asequible, no es nada técnico. Y la motito esta, ¡guau! Qué divertidas son, macho. Vamos, me entran ganas a mí de comprarme un chisme de esto. Lo que pasa es que yo estoy esperando a ver si llega la 900 DSX, que veremos a ver. No me puedo acercar mucho a Javi porque cada vez que le pega un apretón el bicho este con la rueda de taco, me pega una pedra, que yo sé que me tiene ganas, pero es que me voy a tener que darle un porrazo a este. Nada, fuera coña, qué bien lo estamos pasando, de verdad. Sabadito por la tarde con un colega, con dos motitos, da igual la que sea, y a disfrutar de la naturaleza. ¡Guau! Qué cosa más chula. Mira cómo se come la suspensión de la moto de Javi los baches. Qué chulo, tío. No hace falta tener la moto de la acá para divertirte. Aquí la tiene, mira. Por lo demás, las horquillas trabajan muy bien. La moto tiene unas horquillas que trabajan muy bien, pese a que sean de calidad normalita, que ya sabemos que Vogue lógicamente no te está poniendo unas horquillas de primeras marcas ni nada de eso. Pero ¿qué os voy a decir? Que no sepáis, si esta cacharrita ha ido a Santiago de Compostela y ha pasado por 10.000 problemas, y si ha pasado esa prueba, pues la verdad es que lo que le echen. Aquí vamos ahora mismo en una subidita fuerte, voy en cuarta, voy a 4.000 vueltas, voy a reducir tercera y le voy a pegar un jalón. Fijaos, se embala y llevo el plato de 42, se vuelve loca. ¡Guau! Está guapísima, está. Llevo una potencia tremenda, llevo una potencia muy bonita, una moto dinámica y una moto con ganas, ¿eh? ¡Qué maravilla, tío! Qué bonita se ve, es que no lo parece, no aparentan ser motos de 300. Y ya hay que dejar de decir China, porque de China viene todo, tío. Y esto es calidad,
Esto se llama Vogue y ya hay que tenerlo en mente como que es una marca consolidada y que viene pegando muy fuerte. Ya está, ya se ha puesto en modo Jordi Tarré este. Ya está la cabra, ya ha sacado la cabra para Os lo prometo que se nota. Yo quiero deciros una cosa. Sabéis ya la tónica de mi canal. Si no funcionara, lo diría con tacto, no diría que es una mierda. No me gusta decir las cosas. Pero si no funciona, pues se dice: oye, pues mira, lo he comprado, puede ir un poquito mejor, pero esto tampoco es nada del otro jueves. Del mismo modo, si funciona, hay que decirlo. La moto va mucho más alegre. Cuando estemos en el garaje, vamos a sacar la bujía, vamos a verle el color de la bujía, ¿vale? Antes de acabar la edición del vídeo, vamos a ver el color de la bujía. Como sabéis, tendía a ser una bujía que estaba de color muy blanquecino. El color de la bujía nos dirá las novedades en la inyección, ¿vale? El color de la bujía nos dirá si va más rica, si va más pobre, nos dirá a ver cómo va la cosa. La carretera es divertida para darte tu paseíto, irte a comer por ahí, conocer pueblos y tal, pero el campo no se queda atrás, ¿eh? El campo es chulísimo, ¿eh? A los que nos gusta es precioso, vamos, y más en esta época ahora mismo. Y una pequeña reflexión, decidme a mí vosotros, si vais por el campo, hace falta más. Aquí venimos los dos. Algo viene completamente de serie, algo viene con las Tinsun incluso. Decidme a mí si hace falta más motos para disfrutar del campo, tío, para disfrutar de un camino. Es que es el equilibrio perfecto. Pensad que en el campo, a ti lo que te interesa en el campo es cuanto menos peso lleve, mejor. Esta moto es verdad que podría ser más liviana para la cilindrada que tiene. Claro, pero empezaríamos a meterle ya componentes de aluminio. Chasis de aluminio, basculante de aluminio. Algunos me diréis, basculante de aluminio ya tiene. Pues no, señor. El que tenga una boca en casa, que le meta un imán al basculante. Y que me diga si se pega o no se pega. De hierro fundido. Igual que el resto del chasis. Entonces, claro, la moto, pues, dentro de que una moto de baja cilindrada es pesadita, vale, no os digo que no, pesadita, pero es liviana, sigue siendo una moto liviana y su potencia, lo he dicho 20.000 veces, ahora con el Power Flow se ve mejorada, o sea, merece muchísimo la pena, creo yo, ponerse en contacto con Rubén y comprarle un Power Flow. Tanta la pierna, que no me quiero morir. Ya, va patinado ahí, está eso con verdín debajo del agua. La rueda de casa y ahí hay que tener ojito. El bicho cómo va. No está contento hoy. No está contento el tío. Y esto va, sube por todas las paredes, por todo lo que le meta, los baches que quiera. Ya digo, está de serie, no hace falta más. Con 4 cosillas, 4 chucherías que se le meta, todavía mejora, que es una locura. Pero vamos, que así de serie y recién sacado el concesionario que está, vamos, para el 90% de la gente yo creo que no necesita otra cosa, ¿no? Un poquillo el travieso. El travieso voy a hacer el cara o por donde no es, porque no me gustan las ramas, así que me voy por el ladito. Chocorroco, chocorroco.
No hay badeo, no hay badeo. Aquí ya se empieza a poner camino interesante. Otra vez se me ha quedado el punto muerto. Así me caí en el camino de Santiago, ¿os acordáis? Bueno, pues lo voy a grabar un poquito porque ya el caminito aquí pues se pone bonito. Hemos pasado por un río muy chuli. Hemos grabado un poquito con el dron. Y recuerdo el hilo que os iba diciendo. Lo bien que van las poquecillas estas. Lo bien que va. Yo meto aquí segunda, le doy para arriba. Y esto con el Power Flow escarba para arriba, que es un gusto, tío. Escarba para arriba, que es una preciosidad. Ya se empieza a poner camino interesante. ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué chuli! Aquí tenemos detrás a Agustín, que viene el tío como un rey también. Y la verdad que el camino pues ya se pone bonito. Al principio es un poco así. También nos sirve para entrar un poquito en calorcito. Y ahora ya pues nada, un poquito de alegría. Muy bonito el paisaje, el campo está más verdecito un poquito. Ahora lleva unos pocos días de sitio, veis, bueno, pues levantamos un poquito de polvo, pero no es lo mismo que cuando Juanjo y yo hicimos el camino de Santiago, que todo esto estaba mucho más seco. Segunda, puntita de gas y llevo agilidad y llevo fuerza. Sí, señor. Sí, señor, qué maravilla, tío. Qué maravilla de motito, tío. Qué maravilla de motito. Nada, voy a ir cortando y si hay algo bonito, pues os lo vuelvo a poner. Hasta ahora, vámonos de primera. ¿Qué pasó? Llevo el desarrollo largo. ¡Qué alegría, Guillo! Y el agua que pilota también de puta madre. Madre mía, tío, ¿cómo va esto, tío? Que llevo esto que va como un cohete. Me viene metiendo ruedas, cabrón. Qué guay. Y yo, qué bien andan estas motos. Qué maravilla, tío. ¿Cómo anda esto? Que voy con taco, cuidado. En el próximo capítulo llegaremos con Agustín al Puente del Vértigo.
tarde se nos echa encima y no hay mucho tiempo que perder, pero aún así quiere sorprendernos con una anécdota graciosa y también nos va a dar algo de tiempo para, con un bocadillo, comentar cómo van nuestras Vogue 300 Rally. Por supuesto tendremos acción, mucha acción. Esto y muchas cosas más que nos quedan todavía para terminar nuestro análisis en los siguientes capítulos. ¿Te lo vas a perder?